No te voy a dar mi nombre, ni mi cara, porque me puede costar la vida. Lo importante es que yo estuve ahí. Estuve dentro cuando todo el mundo pensaba que la droga era lo que nos iba a volver millonarios. Y apareció de la nada un negocio que los jefes no querían revelar. Y ese negocio era la extorsión silenciosa de empresas legales. Un sistema donde no se necesitaban balas ni sangre, pero donde el dinero entraba más rápido que cualquier cargamento. Te cuento esto con mucho miedo, porque sé que, aunque oculto mi identidad, esta información puede acabar con mi vida. Así que te recomiendo que veas todo el video antes de que desaparezca, como probablemente también lo haré yo. Además te contaré lo verdaderamente impresionante del negocio. Y no era precisamente el dinero, sino cómo hacían que todo pareciera legal ante el gobierno. Sí, escuchaste bien. Un negocio del cártel que tenía apariencia de trabajo formal. Recibos, contratos, pagos directos a cuentas bancarias que jamás serían rastreadas. Y eso te lo voy a contar con detalle. Pero, ¿cómo nos dimos cuenta de todo esto? Pues fue un día, durante un traslado. Llevábamos un cargamento grande, de esos que te pueden costar la vida si algo sale mal. Yo iba en la camioneta de atrás, monitoreando los radios, como lo hacía siempre. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Entonces escuché algo que me hizo dudar. Los halcones que estaban en los techos no estaban vigilando los camiones. Estaban vigilando otra cosa. Sus ojos no miraban las calles. Miraban un edificio. Uno que yo había visto toda mi vida. Un edificio comercial, aparentemente normal. Pero había algo raro. No lo protegían como se protege un cargamento. Lo protegían como si ahí dentro estuviera el verdadero oro. Minutos después, cuando descargamos el cargamento, uno de los jefes se separó del grupo y entró a ese edificio. Yo no debía verlo, pero lo vi por una cámara que dejamos instalada semanas atrás. No entró con pistolas, no entró con maletines de droga, entró con corbata. En ese momento lo entendí todo. No venía por cocaína, no venía por fentanilo, venía por dinero limpio, por los pagos voluntarios de empresas que colaboraban para poder seguir funcionando. Una mensualidad, casi como un impuesto, pero peor que cualquier impuesto del gobierno. Y lo más impactante, lo hacían pasar como inversión, como apoyo a la economía, incluso con papeles firmados por personas que jurarían jamás haber sido amenazadas. Esa misma noche lo confirmé. El mayor negocio del cártel ya no era la droga, era el control silencioso de todo lo que parecía legal. Estaban comprando lealtad y disfrazándola de acuerdos comerciales. Y nosotros, los halcones, apenas éramos las sombras que cuidaban el dinero que ni siquiera íbamos a tocar. Todo comenzó cuando tenía apenas 16 años. Era un chamaco flaco, sin futuro, viviendo en una casa que se caía a pedazos, con un padre que se había ido y una madre que apenas podía darnos de comer. En mi barrio no había muchas opciones. Eras nadie o te volvías útil para alguien peligroso. Y en ese entonces, ser útil significaba una sola cosa: volverte ojo y oído de los que mandaban. Era sencillo. Si querías comer, aprendías a callar. Un día, mientras buscaba trabajo en un mercado, un tipo se me acercó. No tenía cara de narco, no tenía tatuajes, no tenía armas a la vista, pero tenía lo más peligroso que puede tener un hombre del cártel: la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que necesitas. Me dijo que él conocía un jefe buena onda que estaba buscando jóvenes como yo, que no era trabajo pesado, que no me metería en problemas, solo tenías que mirar y avisar si ves algo raro. Así empezó todo. La primera vez que entré a su camioneta, olía perfume caro, no como los carros viejos de mi barrio. Me ofreció algo para comer y un teléfono nuevo. Me dijo: si aprendes a escuchar mejor que hablar, vas a llegar lejos. Yo no sabía que esa frase sería la cuerda con la que me amarrarían al cárter por años. Me convertí en halcón. Aprendí los sonidos de la calle como si fueran idiomas.
Un portazo fuerte no era igual a un golpe de patrulla. Un grito a las 2 de la mañana no era lo mismo si venía de una ventana o de una puerta abierta. Empecé a distinguir todo. ¿Quién era policía? ¿Quién era civil? ¿Quién fingía ser ambas cosas? Y poco a poco fui dejando de ser un chico para convertirme en lo que ellos querían, un fantasma vigilante. Con el tiempo me gané su confianza, y a los 18 ya no era un simple halcón. Ya sabía rutas, nombres y patrones de movimiento. Tenía acceso a información, pero no al dinero. Y esa diferencia lo era todo. A cambio, me permitían vivir tranquilo. Me decían que algún día me subirían de puesto, que si seguía fiel, la vida me iba a cambiar. Pero lo que más recuerdo es una noche en la que uno de los jefes grandes, el que casi nunca hablaba, me miró fijo y me dijo algo que todavía me persigue. No olvides que no trabajas para nosotros, trabajas para lo que sabemos. Yo no lo entendí en ese momento. Pensé que hablaba de información, pensé que hablaba de rutas o de cargamentos, pero no. Él hablaba de algo mucho más grande, algo que ni siquiera los halcones de mayor rango conocían, algo que ya estaba corriendo por todo México y que era más rentable que cualquier droga. Ese fue el primer día que sentí que estaba dentro de algo demasiado grande como para siquiera imaginar cómo salir. Y si crees que exagero, mira a tu alrededor. Muchos de los negocios que ves funcionando, funcionan porque alguien los permite. Y ese permiso no se consigue gratis. Pero todavía no sabía lo grave que era. Eso lo descubriría después. Un día estaba yo en la azotea de un hotel viejo, uno de esos que usan para vigilar los movimientos cuando los cargamentos iban a pasar cerca de la ciudad. Ahí es donde aprendí que el silencio puede ser más ruidoso que un disparo. Ese lugar ya lo conocía bien. Tenía cámaras escondidas, puntos ciegos para la policía y una vista perfecta de la avenida donde los camiones pasaban. Era un día normal. Nada raro. Yo estaba comiendo una torta fría y revisando los radios, como cualquiera de los halcones de turno. Pero ese día, algo no cuadraba. Recuerdo que escuché por el canal seguro del radio una conversación entre dos mandos medios. Se suponía que ese canal solo era para reportes de emergencia, y las voces que oí no estaban hablando de droga. No mencionaban rutas, ni kilos, ni compradores. Estaban discutiendo dinero, pero no el tipo de dinero que se habla en la calle. Hablaban de transferencias bancarias, de porcentajes, de contratos firmados. Eso me puso en alerta inmediato, porque nosotros no hablábamos con palabras bonitas. Nosotros hablábamos con códigos, con claves, con miedo. Pero ellos no. Ellos hablaron como empresarios. Uno dijo: si seguimos con ese esquema no vamos a necesitar cargamentos para fin de año. El otro respondió: ya casi no los necesitamos. El otro negocio está dando más que la coca. Yo no podía creerlo. Pensé que se trataba de una operación especial, algo puntual. Pero luego uno mencionó una lista de negocios registrados, empresas, nombres legales, montos declarados. Eso no era tráfico, eso era economía, y economía de la grande. Me quedé paralizado escuchando, y entonces escuché la frase que me cambió la vida. Esto ya no es un cártel, esto es una administración. Ahí sentí algo en el pecho, como si me hubieran dicho que todo lo que había vivido hasta ese día no valía nada. Como si hubiera peleado, vigilado y arriesgado mi vida por una guerra que ya no existía. Una guerra que se estaba transformando delante de nosotros y nosotros no teníamos ni idea. Quise reportar eso a mi superior directo, pero algo me detuvo. En ese momento se me ocurrió mirar hacia el edificio que quedaba frente al hotel. No vi armas, no vi cargamentos, vi camisas planchadas y maletines negros entrando por la puerta principal. Tuve una sensación extraña. Los verdaderos jefes ya no necesitaban esconderse. Sabían que la policía no los iba a tocar, porque los papeles decían que todo era legal.
Fue en ese instante cuando lo entendí, que lo que estábamos cuidando ese día no era droga, era un negocio que generaba dinero limpio, tan limpio que parecía imposible sospechar de él. Y lo peor fue cuando escuché otro susurro por el radio. Si los halcones se enteran, va a ser difícil callarlos. Callarlos. Esa palabra fue el disparo silencioso, porque en ese segundo supe que ya sabía demasiado y que ese día había dejado de ser observador. Ese día me convertí en un problema. Y fue ahí donde empezó mi miedo real, porque ese fue el día en que comprendí que la droga ya no era el negocio más grande, era solo la cortina. El verdadero negocio todavía no lo conocías, pero yo sí lo vi, y aún hoy sigo pagando el precio por haberlo escuchado. Después de aquel día en la azotea, todo cambió, pero nadie lo decía en voz alta. Fue como si una sombra hubiera pasado por encima del cártel. Nadie la veía, pero todos la sentían. Los jefes ya no hablaban como antes, ya no preguntaban por rutas ni por cargamentos, preguntaban por personas. Querían saber quién era leal, quién hablaba demasiado, quién miraba más de lo necesario. Era como si alguien hubiera apagado la música en medio de una fiesta, pero todos seguían bailando para que no se notara el silencio. Una tarde nos reunieron en una bodega abandonada. No era la primera vez, pero algo era distinto. Los mandos altos se quedaron en un cuarto aparte, con mochilas negras y carpetas. No había mapas, no había planes de traslado, solo hojas blancas, con números y nombres. Lo raro fue que ninguno de ellos llevaba radio, y cuando un halcón no usa radio, es porque no quiere que nadie escuche algo. Lo más extraño fue que dejaron de darnos instrucciones por radio. Ahora usaban mensajeros, chicos de confianza que pasaban, susurraban una orden y desaparecían. La calle dejó de sonar, los radios empezaron a llenarse de estática, y los halcones, que siempre hablábamos para sentirnos vivos, dejamos de hablar. Cada quien cuidaba su zona, pero sin mirar a los demás. Se sentía como si todos supiéramos que algo iba a pasar, y nadie quería ser el primero en levantar la cabeza. Esa misma noche vi algo que me dejó claro que todo estaba cambiando. A uno de los muchachos, un halcón joven como yo, lo mandaron a vigilar la casa de un jefe. Eso era común. Lo que no era común era que en vez de patrullas, llegaron 4 camionetas blancas, con escoltas vestidos como ejecutivos. No cargaban armas a la vista, pero su postura decía otra cosa. Esos no tiraban balas, tiraban órdenes. Adentro se quedó reunido el jefe por casi 3 horas, y cuando salió sonriendo. No la sonrisa de alguien que ganó una guerra, sino la sonrisa de alguien que firmó un contrato. Fue esa noche cuando empecé a notar que los halcones mayores, los que ya llevaban tiempo, estaban inquietos. No lo decían, pero se les veían los ojos. El cártel ya no era el mismo. Las reglas estaban cambiando. Y había una frase que empezó a repetirse, no por radio, sino por miradas. Esto ya no es lo de antes. Hubo un momento que no olvido. Estábamos 3 halcones en un techo, vigilando un punto clave. Nadie hablaba, solo el viento. Y uno, de repente, murmuró: ¿has notado que los jefes ya no preguntan por los kilos? El otro respondió: porque ya no pesan droga, pesan dinero. Ahí lo entendí. Los jefes estaban distraídos, pero no era descuido, era estrategia. Si no hablaban con nosotros, es porque ya no nos necesitaban para su nuevo negocio. Los soldados del narco sentimos algo moverse, pero no sabíamos qué era. Solamente sabíamos algo. Cuando los de arriba guardan silencio, los de abajo empiezan a desaparecer. Y yo no quería ser el siguiente. A partir de ese silencio comenzó lo más extraño. Los halcones y sicarios empezaron a desaparecer, pero no aparecían muertos. No había cuerpos, no había balaceras, no había noticias. Simplemente dejaban de estar. Eso en el cártel era lo más raro que podía pasar, porque cuando alguien se iba, siempre había sangre.
Pero esta vez no. Nadie moría. Nadie era encontrado. Era como si los borraran del mapa con una goma invisible. El primero fue el güero, un halcón que llevaba más de 6 años vigilando rutas, un tipo disciplinado, callado, leal. Una madrugada lo vi por última vez en su puesto. Me saludó con un gesto, y esa misma noche recibí un mensaje que nunca había visto. El güero ya no está asignado. En cualquier otro caso esa frase significaba muerto, pero esta vez no hubo movimiento. No hubo limpieza de zona. Al contrario, su puesto quedó libre, sin reemplazo. Eso no era normal. En el cártel, si un lugar queda solo, hay problemas. Pero nadie lo ocupó. Fue como si todos fingieran que ese lugar nunca existió. Luego se fue otro más, y otro, y otro. Todos tenían algo en común. Habían estado cerca de los jefes en las nuevas reuniones. Los mandaban de escoltas o los usaban como mensajeros. Cuando eso pasaba, ya no volvían. No escuchaba su nombre en ninguna lista de muertos, pero tampoco en ninguna lista de vivos. Nadie se atrevía a preguntar por ellos, porque preguntar era peor que saber. Una noche, mientras vigilaba un cruce clave de la ciudad, vi algo que me confirmó la verdad. Un ex-sicario del cártel, que supuestamente estaba muerto desde hacía un año, lo vi entrar a un restaurante. Vestía camisa limpia y tenía un reloj caro. Lo reconocí por la cicatriz del cuello. Me quedé helado. Lo observé por la ventana. No llevaba escoltas, no miraba hacia atrás. Caminaba como un hombre libre, como alguien que ya no temía morir, porque ya no estaba en el juego de la muerte. Cuando salió, entró a una camioneta blanca, sin logos, sin cristales polarizados, con placas legales. Esa camioneta la vi también frente a casas de empresarios. Esa noche entendí que ellos no habían huido del cártel, se habían transformado, como si el narco los hubiera absorbido y disfrazado. Lo confirmé días después, por un descuido. Escuché que uno de ellos ahora trabajaba en logística. Un narco jamás usa esa palabra. Nosotros no movemos mercancía, movemos vida o muerte. Pero en ese nuevo negocio, la vida y la muerte no se decidían con pólvora, se decidían con firmas. Y ahí me golpeó una realidad silenciosa. No los estaban matando, los estaban ascendiendo, los estaban metiendo en ese otro negocio, el negocio invisible, el que no aparece en los noticieros, pero manda más que cualquier capo. En ese momento lo supe. Se podía salir del cártel, sí, pero no como yo pensaba, no huyendo, no escapando, sino entrando a ese nuevo sistema. Era una puerta secreta, pero solo se abría para los que eran útiles. Y yo todavía no sabía si estaba cerca de esa puerta o demasiado lejos para salvarme. El miedo empezó a crecer en silencio, pero algo más empezó a crecer también: la curiosidad. Cuando ves a hombres que antes vivían al filo de la muerte caminar con tranquilidad, vestir bien y sonreír, te preguntas qué saben ellos que tú no. Eso me quemaba por dentro, hasta que una noche recibí una llamada del único amigo que tenía dentro del cártel. Lo conocían como el Rulas. Creí que quería hablar de rutas, de cargamentos, pero no. Esa noche me habló de otra cosa. Me citó en una terraza vieja, una que usábamos como punto de observación. Llegué, lo vi mirando hacia la ciudad, como si buscara algo entre las luces, y sin voltear a verme me dijo: ¿sabes por qué ya casi no hay balaceras? Le respondí que no. Ahí fue cuando lo escuché por primera vez. Porque hay algo más limpio y más rentable que la droga. La frase quedó flotando como humo, pero no había fuego que siguiera. Yo quería preguntar qué era, pero él me miró directo a los ojos y me dijo: si preguntas, vas a desaparecer, como los demás. Eso me cortó la voz. Me dejó seco. Por primera vez entendí que en el cártel, el silencio también era una forma de obedecer. No preguntar, era sobrevivir. El Rulas no habló más esa noche. Solo dijo una frase que se me quedó clavada. A nosotros nos entrenaron para estar alerta, pero no para entender. Luego se fue, dejándome con un corazón que latía tan fuerte que parecía una alarma. Durante los siguientes días, empecé a notar cosas que antes no veía. Los jefes ya no se paseaban con rifles, sino con portafolios. Las camionetas tenían placas legales.
Algunos recibían llamadas y hablaban de proyecciones, inversión, porcentaje mensual. Eso no era narco, eso era economía, pero economía mafiosa, disfrazada de trabajo normal. Una madrugada, el Rulas volvió a contactarme. Esta vez no dijo mucho, solo me envió por mensaje una frase que borró segundos después. Piensa en cuántos negocios de esta ciudad siguen abiertos gracias a algo que no se ve. Cuando quise responder, ya había eliminado el mensaje del chat, como si nunca hubiera sido enviado. Entonces lo entendí. El negocio no era vender droga, era vender permiso, el privilegio de poder trabajar tranquilo. El cartel no estaba controlando solo la calle, estaba controlando la economía. Todo lo que parecía legal ya no era libre. Y nadie podía explicar por qué algunas empresas crecían tan rápido, mientras otras desaparecían sin dejar rastro. Esa noche me costó dormir. Pensaba en lo que dijo el Rulas. Más limpio y más rentable que la droga. Y con solo pensarlo, sentí algo terrible. La droga ya no era el negocio. La droga era la cortina. El verdadero poder estaba en lo que no podíamos ver. Y en ese momento, deseé dejar de ser halcón, pero aún no sabía qué precio había que pagar para cruzar esa línea. Esa fue la primera tentación, la primera vez que sentí que tal vez existiría una forma de salir vivo, pero no sabía que esa esperanza también podía costarme la vida. La oportunidad llegó sin que yo la buscara, o al menos eso creí. Una tarde, después de varios días sin recibir órdenes por radio, me mandaron un mensaje directo al celular. No decía mucho, solo una ubicación y una hora. Nunca había recibido instrucciones así. No era normal. En el cártel, nada fuera de protocolo es casualidad. Algo me decía que ese mensaje no era un favor, era una prueba. El punto de encuentro era una bodega vieja, de esas que parecen abandonadas, pero están más vigiladas que una comisaría. Llegué antes de tiempo, como me enseñaron. No había civiles en la zona, ni perros, ni niños, ni movimiento. Eso en mi mundo significa una sola cosa: preparan algo importante. Adentro la bodega estaba casi vacía. Solo había 6 sillas de plástico y una mesa sin nada encima. Y en el centro, 3 hombres que yo había visto pocas veces. Hombres que no patrullaban ni mostraban armas, hombres que no sudaban miedo. Ellos no eran soldados, eran los que movían las piezas. Me sentaron. Nadie dijo mi nombre, nadie dijo el suyo. Solo me preguntaron: ¿sabes por qué estás aquí? Negué con la cabeza. Entonces uno respondió: porque los que miran, tarde o temprano tienen que entender lo que ven. Ahí supe que sabían que yo ya había conectado las piezas, y el más viejo de ellos lo confirmó. La droga ya no nos sirve, nos ata. Lo verdadero no es mover mercancía, es mover decisiones. Ese fue el momento exacto en que el mundo se me partió en dos. Yo estaba entrenado para vigilar calles, pero ellos hablaban de vigilar gobiernos, de negocios que entran por la puerta principal, de impuestos privados, de socios invisibles. No mencionaron droga ni una sola vez, solo hablaron de un sistema, uno que nadie podía acusar porque no dejaba huella sangrienta, un sistema que hacía que todos obedecieran sin forzar un solo gatillo. Uno de ellos me miró fijo y dijo: dime, ¿qué negocio puede ser más poderoso que el narco si no necesita matar a nadie? Ese silencio fue más fuerte que cualquier disparo. Me explicaron una regla que nunca había escuchado. El que controla el miedo, controla el territorio, pero el que controla la necesidad, controla el país. Entonces lo entendí. Dejaron de vender droga para vender salvavidas. Mientras muchos creían que el cártel causaba problemas, ellos ya estaban proveyendo soluciones. La calle era solo el teatro. Lo real estaba ocurriendo en oficinas, en licencias, en contratos que parecían legales. Al final de la reunión, uno de ellos se inclinó hacia mí y dijo lo que aún hoy me persigue. De a partir de ahora, vas a mirar diferente. Y cuando miras diferente, ya no se puede volver atrás. No firmé nada, no acepté nada,
Pero ellos no necesitaban que hablara, solo necesitaban que entendiera. Esa reunión no me ofreció poder, me ofreció algo más peligroso, el conocimiento. Y ese es el tipo de arma que no se puede dejar en el suelo, porque una vez la tienes, nunca vuelve a soltar tu mente. Esa noche salí de la bodega sabiendo una sola cosa. Ya no era solo halcón, era testigo. Y a veces los testigos son más incómodos que los enemigos. Después de aquella reunión, entendí algo que nunca nos dijeron al entrar al cártel. No todos los que se iban eran traidores. Algunos eran los más valientes. Y no porque tuvieran agallas para enfrentar balas, sino porque tuvieron la inteligencia para ver que el narco ya no era el camino. Los que desaparecían no huían por miedo, se iban porque habían descubierto una verdad mucho más peligrosa. Morir era inútil cuando había una manera de vivir con más dinero y menos riesgo. Empecé a observarlos con otros ojos. Antes los veía como desertores, ahora como pioneros. Cada uno tenía una característica en común. Siempre prestaban atención a lo que los jefes dejaban de decir. No eran los más violentos, ni los más leales. Eran los que sabían leer los silencios. Y eso, en este mundo, vale más que un arma. El primero que entendí que había dado el salto fue el Sombra. Un sicario letal, sin tatuajes, sin fama. Nunca hablaba de más. Un día, se lo llevaron como escolta a una reunión de negocios, no con compradores de droga, sino con empresarios. Se rumoraba que ahí se firmaban acuerdos, no de venta, sino de colaboración. Después de esa reunión, el Sombra simplemente dejó de patrullar. Jamás volvió a una zona roja. Lo vi una vez, meses después, entrando a una oficina con gafas de sol y camisa limpia. Nadie lo miraba raro, nadie lo temía. Al contrario, lo respetaban. Como si se hubiera vuelto parte del sistema. Otro caso fue el de La Mula. No era sicario, no sabía disparar bien, era inteligente con los números. Sabía cuánto costaba un cargamento, pero también cuánto costaba mantener en silencio a un funcionario. Lo mandaron a trabajar en una bodega nueva, pero esa bodega no tenía nada que ver con drogas. Tenía computadoras, tenía papeles, tenía contratos. Con el tiempo lo ascendieron, pero no en el narco. Lo ascendieron en la estructura paralela que se movía bajo el disfraz de legalidad. Fue la primera vez que escuché entre murmullos la frase, «Los que entienden el dinero dejan la calle». Y ahí supe que algo grande estaba ocurriendo. Los soldados del narco querían dejar de ser soldados. Los halcones querían dejar de mirar hacia afuera para mirar hacia adentro. Los sicarios querían dejar de matar para empezar a facturar. Era un cambio silencioso, pero poderoso. Los que se iban no eran cobardes. Eran los primeros en entender que el narco ya no necesitaba sangre, necesitaba administración, necesitaba estrategia, necesitaba máscaras limpias que hablaran como empresarios y firmaran como accionistas. Yo comencé a sentirlo también. Por primera vez, no quería un rifle, quería un lugar en esa mesa donde ya no se hablaba de kilos, sino de porcentajes. Y ahí lo comprendí. El cártel estaba mutando. Ya no buscaban soldados, buscaban piezas útiles para un sistema más grande, uno que podía mover millones sin mover un gramo. La calle te enseña a sobrevivir, pero ese nuevo negocio te enseñaba a desaparecer sin morir. Y eso era algo que muchos envidiaban en silencio, incluso yo. Porque cuando ves que los muertos ya no tienen espacio, empiezas a buscar el modo de convertirte en invisible, pero vivo. No pensé que llegaría el día, pero llegó. La propuesta no vino con amenaza, vino con respeto. Y eso fue lo que más me inquietó. Porque en el cártel, cuando alguien te habla bien, es porque necesitas estar muy alerta. Una noche, después del cambio de turno, recibí un mensaje breve. Pasa por la bodega 7. Solo tú. Ese solo tú me sonó a peligro. Pero también me sonó a oportunidad.
porque los que desaparecían últimamente no volvían convertidos en cadáveres, volvían convertidos en otra cosa. Cuando entré, el lugar estaba vacío, excepto por 2 hombres. No eran los típicos, no tenían rostro de calle, tenían rostro de oficina. Uno me ofreció una silla, el otro me miraba como si ya supiera lo que yo iba a responder antes de hablar. No me preguntaron nada de rutas, cargamentos ni enemigos. Me preguntaron algo que jamás pensé escuchar dentro del cártel. ¿Sabes estar en silencio, incluso cuando todos gritan? Esa pregunta fue la verdadera llave. Me dijeron que habían estado observando mis movimientos, que notaron que nunca hacía preguntas imprudentes, que era leal, pero que también pensaba. Y en este nuevo sistema, pensar valía más que matar. Entonces lo dijeron, directo. Si quieres dejar de mirar balas, podemos mostrarte cómo se mira el dinero. El dinero que no deja sangre. No usaron la palabra retiro, no usaron la palabra ascenso. Usaron una más peligrosa, formar parte. Me propusieron dejar mi puesto de halcón, abandonar la calle, trabajar desde adentro, en otro tipo de operaciones. Nada de rifles, nada de radios, nada de correr. Ellos querían que yo aprendiera otro idioma, el idioma de los números. Pero había una condición, la única que nunca podía romperse. Nunca hablar del nuevo negocio, con nadie, ni antes, ni durante, ni después. Si aceptaba, desaparecía del mapa del narco tradicional. Se borraría mi nombre de las listas del cártel. Nadie sabría dónde estaba. Nadie sabría en qué trabajaba. Sería como si hubiera muerto, pero seguiría vivo. Un muerto administrando negocios legales. Un desaparecido haciendo cuentas. Un fantasma firmando documentos reales. Me ofrecieron seguridad, un lugar limpio, incluso un cambio de identidad. No para escapar, sino para integrarme, como una pieza nueva de un engranaje mucho más grande que la calle. Un engranaje silencioso, invisible, pero poderoso. Cuando lo escuché, mi mente ardía. Toda mi vida había sido entrenada para vigilar, para sobrevivir, para obedecer. Y ahora me daban la opción de existir sin estar al filo de la muerte. Era como ver una salida en un túnel donde nunca creí que hubiera puertas. Pero me hicieron una advertencia final, y esa fue la más dura de escuchar. Para entrar a este negocio, no tienes que matar a nadie, solo debes matar tu pasado. Salí de esa bodega sabiendo que ese ofrecimiento no era una decisión laboral, era una decisión de vida. Si aceptaba, dejaba de ser halcón, pero también dejaba de ser yo. Y esa noche, entendí que el verdadero riesgo no estaba en morir. El verdadero riesgo estaba en aceptar vivir como si nunca hubieras existido. Después de la propuesta pasaron varios días en los que no supe qué hacer. No podía decirle a nadie lo que me habían ofrecido, ni siquiera el Rulas. El silencio pesaba más que cualquier arma. Pero mientras yo pensaba, ellos siguieron moviendo piezas, y comencé a entender por qué ese negocio era más fuerte que la droga. Era legal, o al menos lo parecía. La droga dejaba rastros, rutas, compradores, sangre, rumores. El nuevo negocio no dejaba nada, porque no había nada visible que perseguir. No movía paquetes, movía obligaciones. No vendía sustancias, vendía tranquilidad. No amenazaba empresas, las protegía. Y esa palabra, protección, se convirtió en el disfraz perfecto. Así funcionaba. El cártel no pedía dinero, pedía colaboración. No cobraba por miedo, cobraba por mantener en pie negocios que sin ayuda no podrían sobrevivir. Algunos empresarios lo aceptaban sin resistencia. Otros eran convencidos con auditorías silenciosas. Una visita discreta de alguien del gobierno, una inspección repentina,
una multa inesperada. Luego llegaba un intermediario, ofreciendo resolver el problema más rápido que cualquier abogado. Y cuando ese favor se cumplía, el empresario quedaba agradecido. Y desde ese momento ya era cliente. No había balas, ni gritos, ni persecuciones. Había acuerdos, firmas, sonrisas y la presencia invisible de alguien que arreglaba todo. Ese alguien era el nuevo narco, el que no llevaba tatuajes ni cadenas, sino relojes caros y corbatas discretas. Me enteré de que tenían bases de datos con negocios de toda la ciudad. Saben quién está a punto de crecer, quién tiene deudas, quién está desesperado. Y ahí es donde entran, no para destruir, sino para ofrecer salvación. Una salvación que una vez aceptada, nunca se puede devolver. Hasta supe que tenían equipos separados. Unos estudiaban créditos bancarios, otros permisos legales, otros manejos fiscales, y otros se encargaban de monitorear los negocios que estaban a punto de quebrar. Ellos no buscaban enemigos, buscaban socios débiles. Un enemigo puede disparar, pero un socio firma sin protestar. Incluso algunos ayudaban a negocios pequeños a crecer rápido, para luego colocarlos en juegos más grandes. Era como sembrar semillas y luego cosechar obediencia. Y lo más impresionante, muchas veces el empresario cree que se está volviendo rico, sin saber que solo está siendo guiado, administrado, usado. Fue de ahí cuando entendí la frase que escuché en esa reunión. La droga genera dinero, pero el dinero legal genera poder. El poder real no estaba en las calles, estaba en las decisiones, en lo que la gente firma en papel creyendo que lo hace por voluntad propia. Y supe que si aceptaba entrar, mi vida cambiaría. Viviría mejor, no tendría miedo de morir cada día, pero tendría otro tipo de miedo, el de dejar de existir en el mundo real. Porque ellos no solo compran negocios, compran a las personas, compran su silencio. Ese era el nuevo narco, más elegante, más inteligente y más peligroso, porque ya no necesitaba matar para ganar, solo necesitaba que todos pensaran que seguían siendo libres. Después de entender cómo funcionaba ese nuevo negocio, ya nada volvió a sentirse normal. Despertar, vigilar, reportar, todo lo que había hecho durante años ahora parecía inútil. La calle que antes me hacía sentir importante, ahora me hacía sentir estancado. Y lo peor es que el miedo ya no venía de morir, sino de seguir vivo en el lugar equivocado. Empecé a imaginar cómo sería mi vida si aceptaba la propuesta. Camisas limpias, oficinas con aire acondicionado, ningún radio en la cintura, ningún enemigo oculto tras una ventana. Sonaba libertad, pero no lo era. Era otro tipo de reja, una jaula silenciosa, una en la que no vería sangre, pero tampoco vería mi reflejo en ningún lado. Porque esa era la verdad. Entrar al negocio nuevo no era cambiar de trabajo, era cambiar de identidad, dejar tras todo, incluso tu nombre. Y ahí apareció la parte más difícil. Mis amigos, los halcones con los que compartí noches enteras, escondidos en techos fríos, hablando de la vida mientras escuchábamos la muerte pasar. Pensé en el Rulas, en cómo fue el único que me habló con sinceridad cuando nadie lo hacía. Y me pregunté, si yo entraba, ¿qué iba a hacer de él? ¿Seguiría vigilando calles mientras yo vigilaba cuentas bancarias? ¿Lo vería un día desde una ventana sin poder saludarlo? ¿Se convertiría en un recuerdo incómodo o en un riesgo para mí? Esa duda fue la que más pesó. Porque en este mundo, los vínculos son raros, pero cuando se crean, son fuertes. Y dejar de ser halcón significaba cortar esos lazos sin despedirme, sin explicaciones, sin abrazos. Solo desaparecer, igual que los demás. Otra cosa me atormentaba. Los del nuevo negocio no tenían rostro público, no salían en fotos, no usaban nombres reales.
Eran sombras con corbatas, siluetas en oficinas. Si yo aceptaba, podría perder hasta mi propio reflejo. Una noche, mientras vigilaba un punto alto de la ciudad, escuché una balacera a lo lejos. Antes, eso me encendía la adrenalina. Esta vez, no sentí nada. Fue como ver un recuerdo de otra vida. Y ahí lo entermí. No tenía miedo a morir. Tenía miedo a elegir seguir vivo sin saber quién sería. El narco te enseña a sobrevivir. Pero este nuevo sistema te exige reinventarte. Y no todos están listos para eso. Me pregunté algo que todavía me duele. ¿Es mejor morir siendo quien soy o vivir siendo alguien que no conozco? Porque si aceptaba, perdería mi nombre. Pero si lo rechazaba, podría perder la vida. Esa duda se volvió mi sombra. Ya no dormía bien, ya no comía bien. La calle me parecía ajena y la oficina secreta me parecía un abismo. Era una decisión que no tenía punto de regreso. Y lo más peligroso es que nadie podía aconsejarme, nadie podía decirme que era lo correcto, porque este camino no tiene maestros, solo sobrevivientes. Y yo todavía no sabía cuál de los dos quería ser. Pero pronto me iban a obligar a decidir. Muchos creen que salir del cártel es simplemente dejar de trabajar para ellos, que uno puede renunciar, alejarse y seguir respirando como si nada hubiera pasado. Pero así no funciona. No existe la libertad verdadera cuando ya diste tu primera lealtad. Porque en el narco hay una ley silenciosa que nadie escribe pero todos conocen. Puedes dejar la droga, pero la droga no te deja a ti. Después de la propuesta, comencé a investigar sin preguntar. Observaba a quienes se habían salido. No tenían radios, no patrullaban, no llevaban armas, pero seguían obedeciendo órdenes. No vivían como fugitivos, vivían como empleados. No estaban en las calles, estaban en oficinas. Pero nunca estaban realmente solos. Siempre había alguien vigilándolos desde lejos, no con rifles, sino con información. Los tenían amarrados con secretos. El precio de salir no era la vida, era la libertad. Seguías respirando, pero no decidías nada. Te convertías en un profesional sin historia, un hombre nuevo, un trabajo nuevo, pero un pasado que nunca podrías contar. Un pasado que ellos guardaban como garantía de que jamás hablarías. Supe de un ex sicario que logró conseguir una casa lejos de todo, legal, con papeles. Se decía que ya no estaba metido en ninguna operación, que vivía tranquilo. Pero una noche, alguien se estacionó frente a su casa, una camioneta simple. Nadie bajó, nadie tocó. Solo estuvo ahí, 3 noches seguidas, sin decir nada, y él entendió el mensaje. No eres libre, solo estás en pausa. Porque así es este nuevo sistema. No necesitan cadenas, no necesitan armas. Tienen algo mucho más eficiente: tu pasado. Si ellos lo esconden, tú vives. Si tú lo revelas, tú mueres. No importa si cambias tu nombre, tu aspecto o tu trabajo. Ellos pueden encontrarte. Y no porque te buscan, sino porque nunca dejaste de ser suyo. Si entras a este sistema, tu vida es un contrato sin firma, y ese contrato nunca caduca. Incluso escuché una frase que se repetía entre los que ya estaban adentro. Estar fuera no es estar libre, es estar asignado. Asignado a vivir como ellos decidan, a trabajar donde ellos digan, a fingir el pasado que ellos te inventen. Porque cuando dejas de ser halcón, te entregan una nueva vida, sí, pero esa vida está hecha con piezas que no son tuyas. Y ahí entendí la verdad que nadie dice. Salir no es escapar. Salir es cambiar de celda. Una celda sin barrotes. Una donde puedes caminar, comer, dormir, sonreír, pero jamás hablar. Una donde estás vivo, pero ya no te perteneces. Ese era el precio de salir. No morir, sino vivir bajo sombra. Respirar pero con la garganta cerrada. Tener futuro,
pero sin pasado. Por eso muchos rechazaron la oferta. Preferían morir como eran antes que vivir como alguien que jamás podrían reconocer en el espejo. Y yo todavía no sabía en qué lado de esa línea estaba. Solo tenía claro algo. Nadie sale del cártel. Solo dejan de verlo en las calles. Ya sabes que dentro del cártel había silencio, gente que desaparecía sin ser asesinada, reuniones sin armas, contratos sin balas. Pero todavía no sabes qué negocio era ese. Y créeme, no vas a encontrarlo en ninguna serie ni en los noticieros, porque es tan silencioso y tan efectivo que puede operar en cualquier ciudad, incluso donde tú vives. Ese negocio se llama control comercial invisible. No es extorsión, no es inversión, no es un acuerdo. Es algo mucho más potente. Es el poder de decidir quién gana y quién desaparece del mercado. El cártel dejó la droga como prioridad principal, porque la droga tiene un límite. Siempre hay riesgo, siempre hay persecución, siempre hay competencia. Pero este nuevo negocio no tiene enemigo visible. Se mueve como aire. No necesita esconderse porque ya está dentro de todo lo que se considera legal. ¿Cómo funciona? El sistema empezó con una idea simple: saber qué negocios locales tenían potencial, antes que ellos lo supieran. Revisaban registros públicos, facturación, permisos pendientes, deudas pendientes, y con esa información decidían quién estaba a punto de crecer y quién estaba al borde del fracaso. Después llegaban con una oferta que no parecía amenaza, parecía salvación. Te ayudamos con el crédito bancario. Te conseguimos licencias en tiempo récord. Te resolvemos inspecciones. Te conectamos con proveedores mejores. Te evitamos impuestos. Y cuando el empresario aceptaba, ahí se sellaba el trato. No con sangre, sino con dependencia. A partir de ese momento, ese negocio ya no era libre. Tenía éxito, sí, pero no por mérito propio. Tenía éxito porque alguien lo estaba empujando. Y lo peor, ese impulso podía detenerse en cualquier momento, si el dueño no obedecía. Durante meses analizaron toda la ciudad. Pasaron de cobrar cuotas a administrar flujos de dinero. Yo llegué a ver bases de datos con información privada, movimientos bancarios, préstamos, declaraciones fiscales. Sabían quién tenía miedo, quién tenía prisa y quién estaba listo para vender su alma con tal de mantener abiertas las puertas de su negocio. Así descubrieron la fórmula perfecta. La droga te da dinero, pero la economía te da control. Con la droga compras armas, con la economía compras voluntades. Por eso muchos querían dejar el narco tradicional, porque ser sicario o halcón era una tragedia anunciada. Solo había dos finales, la cárcel o la tumba. Pero en este nuevo negocio podías envejecer, podías tener familia, podías vivir como un ciudadano normal siempre y cuando aceptaras no volver a vivir como tú mismo. Esa fue la verdadera razón. Los narcos dejaron de buscar poder en las esquinas y empezaron a buscarlo en los escritorios. Ya no necesitaban soldados, necesitaban administradores. Ya no querían territorios, querían decisiones. Porque controlar una calle es fácil, pero controlar la economía entera es conquistar sin disparar. Y ese fue el verdadero sueño del cártel. No mover droga, sino mover la ciudad completa con una sola firma. Hoy ya no soy halcón, pero sigo sintiéndome observado. Dejé las calles, dejé los radios, dejé la vida que siempre creí que era la única posible. Y aún así, no hay día en que no mire hacia atrás antes de abrir una puerta. A veces pienso que sí escapé, pero otras veces siento que solo cambié de cárcel. Una más silenciosa, más limpia, pero igual de fría. Porque hay prisiones que no tienen barrotes, pero tienen recuerdos, y esos son imposibles de romper. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta, si debía entrar en ese negocio que parecía seguro o si debía enfrentar mi destino en la calle como tantos otros. Porque vivir con miedo a morir
es terrible, pero vivir con miedo a vivir es peor. El cártel me enseñó muchas cosas, pero la más dura fue entender que un hombre puede perder la libertad mucho antes de perder la vida, y cuando eso pasa, ya no eres humano. Eres solo un hombre borrado, caminando entre personas que nunca sabrán quién eres realmente. Hoy entiendo que no era valentía entrar, y tampoco era cobardía rechazar. Era un laberinto donde todo parecía una salida, pero cada paso te llevaba a otro túnel más profundo. Y cuando crees que ya encontraste la luz, te das cuenta de que sigues siendo parte del mismo sistema. Porque sí, puede que existan negocios más rentables que la droga, pero te lo digo desde adentro. Ninguno vale la pena si para entrar tienes que dejar de ser tú. Me duele admitirlo, pero lo diré. Hay noches en las que extraño la calle. No por la adrenalina ni por el poder, sino porque cuando era halcón, al menos sabía quién era. Tenía un nombre, tenía amigos, tenía algo que cuidar. Hoy tengo un techo, sí, pero ya no tengo historia. Y la vida sin una historia pesa más que un arma en la nuca. Si estás viendo este video pensando que ese mundo trae dinero fácil, piénsalo 2 veces. Nadie sale limpio, nadie sale completo. Algunos logran sobrevivir, pero por dentro ya están muertos. Yo mismo todavía no sé si salí, o si sigo adentro pero disfrazado. Si pudiera regresar el tiempo, le diría a mi yo de 16 años que el hambre no se calma con poder, que la necesidad no se apaga con un arma, y que toda decisión tomada por miedo termina cobrándose con silencio. No hay victoria en ese camino, solo finales escritos antes de empezar. Quizá haga una segunda parte, porque hay cosas que todavía no puedo decir. Pero si este video desaparece, ya sabes por qué. Y si yo desaparezco, también. Solo te pido algo. Si un día te ofrecen un camino fácil, detente. Porque en ese mundo nada es fácil, y lo poco que dan, lo cobran con tu vida entera. No entres, no vale la pena, porque cuando entras, ya no decides cuándo salir. Y cuando miras atrás, puede que ya no reconozcas al que eras, ni al que fuiste capaz de convertirte. Ahí es donde empieza el arrepentimiento, y ya no hay vuelta atrás.